Hola, ¿qué tal? Así como hay muchos sistemas con tuberías y tuberías paralelas, hay otra variedad que llamamos tuberías ramificadas. A veces creemos que cuando tenemos dos tanques separados, a pesar de estar conectados, no tienen relación el cambio de contenido en uno de estos tanques o el cambio de presión en otro de estos tanques. Pero como quizás a alguno o más de alguno de ustedes le habrá sucedido alguna vez, en nuestras casas de repente llega a ocurrir que nos estamos bañando y alguien le jala la palanca a la taza del baño y esto hace que haya un cambio en el flujo y inclusive a veces hasta de la temperatura del agua con la cual nos estamos bañando. Esto se ve a veces en las películas, en la televisión. La verdad es que a mí nunca me ha sucedido. Espero no estar invocando situaciones desastrosas en el futuro. Pero bueno, el asunto es que sí, cuando tenemos distintos tanques, distintas conexiones con puntos de coincidencia, puede haber un efecto entre estos sistemas. El diagrama específico con el cual vamos a platicar hoy y el ejemplo que vamos a resolver habla de 4 tanques conectados con 4 tuberías A, B, C y D. Para poder resolver este tipo de problemas hacemos uso de la versión de la ecuación de Bernoulli que usan más los ingenieros mecánicos, que es la de las alturas piezométricas. Esta del lado izquierdo es la que usamos más los ingenieros químicos. Se divide toda la ecuación entre gravedad, la constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y entonces tenemos esta nueva versión de la ecuación, donde en lugar de hablar de trabajo de máquina y trabajo de fricción, se habla de alturas relacionadas con el trabajo de máquina y de fricción. Específicamente esta HF se le llama pérdida de carga por fricción. Esta es la terminología con la que más frecuentemente he escuchado que se designa este término. Por otro lado, este término de aquí queda tal cual como una altura. Era gravedad por delta Z. Bueno, si lo divido entre gravedad, queda únicamente la altura física. Y es a partir de aquí que creo que viene toda la designación de decirle a las cosas alturas. De este lado tenemos la pérdida energética relacionada con la caída de presión y aquí lo que está relacionado con el cambio de área seccional en la tubería. A estos 3 términos juntos les llamamos altura piezométrica y está referido a en un punto particular o en un tanque cuál es la altura energética relacionada con nuestro sistema. Principalmente porque aquí podemos tener tanques presurizados. De tal suerte que nuestra ecuación, esta de aquí arriba, si estos 3 términos son una altura, bueno, pues entonces queda simplificada a esta ecuación de aquí, que está igualada a 0. Si además resulta que en mi sistema, así como en mi diagrama, no hay ninguna máquina, bueno, pues entonces solamente voy a tener la altura piezométrica de la posición en particular de cada tanque y la pérdida de carga por fricción. Este término yo lo sustituyo por la expresión el trabajo de fricción de toda la vida, bueno, al menos toda esta unidad, y aquí le agrego el término de gravedad que está dividiendo. Recuerden que esta expresión tiene 2 formas de escribirse. Una puede ser con velocidades y la otra con caudales. Yo aquí estoy utilizando la versión con caudales. ¿Cuál es normalmente la pregunta a resolver cuando tengo un problema de este tipo? Típicamente es el caudal y la dirección de cada una de estas tuberías. Es algo así como estos retos que de repente aparecen en redes sociales en los cuales nos preguntan ¿cuál de los vasos se va a llenar primero? Y nos ponen una valvulita y muchas tuberías y bueno, en función de la altura es que vamos determinando la respuesta. En este caso, dependiendo de la presión física que tenga cada tanque y de la posición física, así como del recorrido o la pérdida energética por fricción, podríamos deducir cuál tanque es el que se va a vaciar, cuál se va a llenar y cuáles son las direcciones intermedias entre los caudales de las tuberías. Despejamos entonces el caudal, que aquí es un término al cuadrado, por eso es que esta expresión queda como una raíz. Y pues como en muchas otras ocasiones, todos los términos que son constantes, mejor los definimos como una variable nueva, en este caso es la variable alfa. Y quizás te estés preguntando, bueno, pero en todos los problemas previos me preguntaban, pues quizás diámetro, longitud, quizás hasta el factor de fricción. ¿Cómo es que ahora estoy diciendo que todos estos son razonablemente constantes para cada tubería? Bueno, lo que sucede es que
el tipo de problemas con los cuales nos vamos a topar para hablar de tuberías ramificadas ya tienen un sistema instalado al cual no le vamos a estar cambiando la tubería. Las tuberías y los tanques ya están puestos. La pregunta es nada más cómo se va a comportar el fluido alrededor de ellos. Por eso es que esta longitud y el diámetro y hasta el trabajo de fricción lo consideramos razonablemente constante. Todavía me podrían cuestionar, no, pero el trabajo de fricción depende del caudal. La verdad es que a estas alturas del curso, típicamente yo les voy a dar un valor del factor de fricción, porque lo que me interesa ya no es que estén practicando la prueba de error con este término, sino que practiquen los conceptos nuevos, que en este caso el concepto nuevo, con este método de resolución que vamos a presentar, es cuál es el caudal y cuál es la dirección. Además, agregarles la prueba de error con el factor de fricción haría que la resolución del problema se vuelva un poco más larga, cuando idealmente ya entendieron conceptualmente cómo funciona esto del factor de fricción. Entonces, para que quede bien claro, espero, este tema, les tengo un problema. Este problema lo voy a resolver de dos maneras. La manera clásica, digamos, haciendo prueba de error manual. Y en un video aparte les voy a mostrar la manera en que, ayudándose de Excel, pueden resolver sin hacer la prueba de error manual. Básicamente tenemos pues justo estos 4 tanques, estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Arriba no dicen cuál es cuál, pero bueno. Están asociados cada uno de estos puntos a una tubería. El punto 1 está asociado a la tubería A, el punto 2 está asociado a la tubería B y así sucesivamente, de manera que entonces este es el tanque 1, tanque 2, tanque 3, tanque 4. Me dan como información cuál es la altura física de cada uno de los tanques y cuál es la presión a la que está sujeto cada uno de los tanques. Respecto a las tuberías, me dicen cuál es la longitud completa, incluyendo accesorios. Además, me dicen cuál es el diámetro interno de cada tubería y, como justo les acabo de decir, yo ya les doy como dato el factor de fricción. Si fuéramos realmente a resolver esto en un problema real, no podría ser un valor dado. Sí habría que corroborarlo y hacer la prueba de error. Pero insisto, en este caso lo que me interesa es que aprendan el concepto nuevo del cual estamos tratando cuando digo tuberías ramificadas. Y finalmente notarán que hay un punto X. Ese punto X es este punto lila. Finalmente es muy importante. Lo que conozco de ese punto es la altura. ¿Por qué digo que es muy importante este punto? Si el punto lila estuviera absurdamente abajo energéticamente hablando, entonces realmente funcionaría como una especie de sumidero y se acaba el problema, porque en realidad todos los tanques tendrían una dirección hacia el sumidero. En cambio, si este punto estuviera en una posición ridículamente alta, pues ninguno de los tanques podría quizás tener la energía suficiente como para que el caudal tenga la dirección hacia el punto lila. Esto que les acabo de decir es importante y lo vamos a considerar cuando comencemos nuestra prueba de error. ¿Qué fluido estamos moviendo o transportando entre los tanques y las tuberías? Bueno, pues uno cuya densidad es menor a la del agua y también su viscosidad es menor. Como les digo, el factor de fricción es una suposición, pero no la voy a verificar. La voy a considerar como si fuera cierta. ¿Qué cosas podemos calcular? Bueno, como les decía por acá, esta alfa depende de datos específicos de cada una de las tuberías y su longitud. También depende del factor de fricción, que insisto, no vamos a estar reevaluando en esta ocasión. Conozco los diámetros de cada tubería, conozco las longitudes. Estos de aquí arriba que sobran son constantes y el factor de fricción es constante. Así que yo puedo obtener el valor alfa de cada una de las tuberías sin mayor problema. Simplemente hago la sustitución de los valores de aquí. Esto yo lo hice en Excel. Otra cosa que podemos calcular son las alturas piezométricas de cada punto.
Les recuerdo que esto de este lado es la definición de la altura piezométrica. Se las muestro en el apunte. Por un lado, en la ecuación de Bernoulli tengo trabajo de máquina, trabajo de fricción. No hay máquina, por cierto. Y estos tres términos son los que definimos como alturas piezométricas. Esto es lo que estoy calculando. En nuestro caso, estamos considerando la entrada diagonal salida de cada tanque como un punto. Por lo tanto, no voy a considerar el cambio de área seccional que pudiera tener una tubería. Y para cada uno de los puntos me estaban dando la altura y la presión. De manera que tengo toda la información para poder hacer estos cálculos. Y entonces para cada punto me voy revisando cuál es la altura física, la posición en Z, y cuál es la presión manométrica, que es la que voy a utilizar aquí. Aquí estoy siendo muy explícita al sustituir cada una de las fórmulas, aunque en realidad el cálculo se estuvo haciendo directamente en Excel. Y bueno, no crean que las tablas no tienen unidades, simplemente desde acá arriba yo aclaro que tiene unidades en sistema internacional, para simplificar. Ahora que tenemos esta información de cada uno de los puntos, ha llegado el momento de hacer la prueba y error. Vamos a verificar qué conocemos y qué no conocemos del sistema. La pregunta es: ¿cuál es el caudal de cada una de las tuberías y cuál es su dirección? Como les decía hace un momento, esto depende en gran medida de información que no conozco, que es la posición de este punto X, simbolizado con este punto lila. De este punto X y de su altura piezométrica realmente depende cuáles son los caudales y cuál es la dirección. Así que, tal cual, nuestra prueba y error va a consistir en suponer una altura piezométrica del punto X. A partir de esa suposición, vamos a identificar las posibles direcciones de las tuberías. Y una vez conociendo las direcciones de las tuberías, podremos hacer el cálculo de los caudales. Y finalmente, sabremos si estamos en lo correcto o no con esta suposición, comprobando el balance de materia en el punto X. En función de lo que yo asuma que es esta altura, voy a definir cuál es entrada y cuál es salida, y entonces se define de manera automática cuál es la forma del balance de materia que voy a tener aquí. Si ese balance de materia no se cumple, quiere decir que la altura que supuse es incorrecta. A este pequeño esquema que teníamos le anotamos las alturas piezométricas para darnos una buena noción. Y vamos a comenzar esta prueba de error con una suposición de 18 metros. Estos 18 metros están comprendidos entre la altura piezométrica más alta y la más baja. El propósito era que este fuera un valor razonable para que no se encasillara el problema desde el inicio. Les decía yo hace rato que si este punto X estuviera debajo de todo, imagínense que le pongo una altura potencial de 11, altura piezométrica. Bueno, pues si estoy más abajo que el punto más bajo, lo único que estoy sugiriendo es que todos los flujos de las tuberías vayan en dirección a este punto hipotético que funcionaría como un sumidero. Y por el contrario, si yo supusiera una altura piezométrica por encima del más alto, pues significa que de ninguna manera ninguno de los tanques va a poder llevar fluido a ese punto. Por eso es que comienzo mi suposición con esta altura piezométrica de 18 metros. Cuando defino esto, estoy en automático definiendo la dirección hipotética de cada tubería. Si este tiene una altura piezométrica de 20, 20 es mayor a 18, así que la dirección es de este tanque al punto X. En el tanque 2, que es la altura más baja de todos, 18 metros es más alto como altura piezométrica que 13.87. Así que estoy definiendo que el flujo iría del punto X a la tubería B. En el tanque 3 estoy debajo de los 18 metros. Así que, una vez más, iría de los 18 metros, que es la altura piezométrica hipotética del punto X, hacia la zona inferior energéticamente hablando, que mide 15.66 metros como altura piezométrica. Y finalmente la altura 4 también está por debajo de los 18 metros, así que lo que estoy diciendo con esta suposición es que
La dirección va del punto X al tanque 4. Esta suposición también me define cuál es el balance de materia que se tiene que cumplir. La única entrada al punto X es la del caudal A y hay 3 salidas: caudal B, caudal C y caudal D. Vamos a ir entonces haciendo los cálculos de cada uno de estos caudales. Les recuerdo que la expresión de caudal es esta de aquí. Y quizás desde hace rato este signo negativo dentro del radical levantó sospechas. Este signo negativo lo que me dice simplemente es que debo tener cuidado en cuanto a cómo estoy enunciando la dirección de los caudales. Por razones matemáticas, aquí dentro del radical yo debo tener como resultado un valor positivo. Cuando yo digo que esta es dirección de A a X y hablo de un delta H, pues evidentemente como cualquier otro delta, primero sería la posición 2 y luego la posición 1. Si estoy diciendo que va de A a X, entonces la posición 2 se llama X y la posición 1 se llama A. Si yo hiciera esto sin el signo negativo, eso significaría restarle 18 menos 20, que haría que este radical pues me complicara la vida. Este signo negativo de hecho es el que me salva. Este signo negativo sale del despeje directo, no es algo que me estoy inventando, pero me facilita que en lugar de restar 18 a 20, tal cual tenga una resta de 20 menos 18. Y en todos los demás casos me salva de tener un negativo dentro del radical. Estos valores alfa ya los había obtenido. Recordamos que la fórmula para alfa es esta de aquí abajo y ya la habíamos calculado para nuestra tablita. Calculo entonces cuidando cada una de las posiciones de delta H, de manera que sí tenga sentido la dirección que yo le estoy poniendo aquí a mis caudales y el valor numérico resultante. Una vez que tengo los caudales voy a comprobar a ver si el balance de masa sí tiene sentido o no. Lo que me está diciendo aquí es que la suma de estos 3 valores tendría que darme lo mismo que esto de acá. Y bueno, pues lo compruebo y resulta que no. Caudal de A es 0.00797 y la suma de los otros 3 da 0.01410. Eso quiere decir que la altura que supuse no es correcta. Saldría más de lo que entra y eso no tiene sentido. Por lo tanto, tengo que bajar altura. Y bueno, aquí hay distintas estrategias. Una estrategia que se suele recomendar es, en lugar de estar brincando de manera arbitraria estas alturas, comenzar a buscar alturas que tengan el mismo nivel que alguno de estos tanques. Entonces, por ejemplo, yo podría irme directamente a una altura propuesta de 16.33 y a partir de ahí podría yo distinguir, ok, tengo que irme arriba entre la altura de este tanque y este tanque o abajo. Si voy abajo, bueno, me voy a probar en el rango entre este tanque y este tanque. De manera que la prueba de error no sea tan a ciegas y no vayamos a tener una cantidad infinita de pruebas. En el siguiente video te voy a mostrar cómo te puedes apoyar con Excel para resolver este mismo problema.